Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al Centro Cultural del Banco de la República de Bucaramanga. Hoy les hemos hecho una invitación para participar en nuestra tercera conferencia del mes de septiembre a propósito del Bicentenario. Para ello nos acompaña hoy la profesora Ángela Mayerly Parra Maya, a quien le damos pues una cordial bienvenida. Le agradecemos la disposición para acompañarnos en esta actividad. El ciclo bicentenario es un proyecto que hace parte del gran proyecto nacional de bicentenario que tiene el Banco de la República. Las conferencias que hemos realizado en el marco de este ciclo han sido grabadas y pues van a estar disponibles para la consulta del público, esperamos que muy próximamente, así como también lo están otras conferencias y otras actividades de bicentenario que se están haciendo a nivel nacional en todos los centros culturales del banco en el país. Entonces aprovecho la ocasión para invitarlos a visitar el sitio web www.banrepcultural.org/bicentenario, en donde podrán encontrar muy diversos tipos de materiales y seguramente mucha información que va a apoyar sus intereses de investigación en este tema tan importante para la nación. La dinámica de hoy es que vamos a escuchar a la profesora Ángela Parra. Se va a abrir un espacio de preguntas al final, entonces pues cualquier interesado también puede acompañarnos en esta conversación del final, que la idea pues es enriquecer la discusión a propósito del Bicentenario. Carolina, gracias. Y gracias al Centro Cultural del Banco de la República de Bucaramanga. A ver si este micrófono no me intimida. Buenas tardes para todos. La intención de estar acá es que podamos reflexionar en torno al campo de Boyacá como sitio histórico y con una denominación un poco material, que es el Monumento Nacional. Para yo poder arrancar con ustedes, y me disculpan los especialistas, pero me dirijo al público en general, y es que para poder entender el sitio y el acontecimiento que allí ocurre, debemos partir de en qué están marcados. Están marcados dentro de la campaña de 1819. Bien sabemos que el proceso de independencia no es un proceso de 1819, sino es un proceso mucho más amplio, alrededor de 1808, cuando empiezan las juntas de gobierno, ¿sí? Y va a terminar hacia 1821, entonces el proceso de independencia es bastante amplio. No podemos reducirlo pues a 1819, pero sí tenemos la leve claridad de que es la campaña de 1819 la que da una coyuntura, ¿sí? Y un hecho que lleva a que haya pues este rompimiento de relación con el régimen monárquico. Entonces, en este orden de ideas, y claro está, aclaro, yo no soy historiadora militar, pero sí he tenido que estudiar bastante esto y he llegado a la conclusión de que a pesar de que la batalla de Boyacá del 7 de agosto fue un golpe contundente, ¿sí?, frente a la monarquía española, ¿sí?, no es ello exactamente el quiebre, es lo que produce, y lo que produce es la huida del virrey Sámano de la capital del virreinato. Este hombre, esta autoridad, al abandonar Santa Fe, lo que permite es la entrada entonces del ejército patriota y que se tome entonces la capital del virreinato y asimismo el poder político administrativo. Entonces no son las armas el fin, las armas fueron el medio, pero el fin contundente está en la toma de poder de la capital del virreinato, que muchas veces como que nos confundimos con eso. Entonces, bien sabemos que la campaña de 1819 parte desde el Mantecal, desde los llanos venezolanos, el 23 de mayo, donde Bolívar toma la decisión de emprender dicha campaña y se encuentra con Santander. Se encuentra con Santander en los llanos neogranadinos, donde él ha organizado, estoy diciendo algo que no es. Los llaneros ya estaban organizados. Lo que pasa es que Santander llega allí y gracias a su liderazgo, conocedor de las leyes, y también debió mostrar sus destrezas como militar, fue aceptado para tomar el mando de los batallones llaneros,
Sí, esto claramente lo desarrolla Clementivo. Entonces, ya cuando Bolívar y Santander se encuentran y emprenden esta batalla, emprenden esta campaña, es allí donde se enmarca esta batalla de Boyacá. Batalla que siempre ha sido protagonista desde su primer día, de alguna u otra manera, por los resultados que esto, por las consecuencias que esta tuvo, pues ha venido como desvalorizando o no dándole tanta relevancia a una constante de enfrentamientos que se daban. Bien sabemos que el primer combate que se dio, que yo no sé hasta dónde tengamos claridad entre una escaramuza, un combate o una batalla, pero el primer combate que se dio fue en Paya, el 27 de junio, y este combate fue entre la vanguardia del ejército patriota y un grupo de observación que estaba en el trincherón de Paya, realista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, cuando se reúne Bolívar y Santander y reorganizan el ejército, Bolívar termina siendo el comandante, líder de todo el ejército, y del grueso, ese grueso se llama retaguardia, ¿sí? Y la vanguardia, que está dividido en dos, y la vanguardia, entonces el comandante general de la vanguardia es Santander, y la vanguardia tiene una dinámica, unas funciones particulares, que es ir avanzando para identificar dónde está el enemigo, para ir mirando cuál es el lugar indicado para poder alojarse, hospedar el resto, el grueso del ejército, ir consiguiendo provisiones, ganado especialmente, ¿sí? Entonces la vanguardia tiene pues como esas funciones que permite que pensemos no en una ruta lineal de los ejércitos, sino una dinámica diferente. Ellos van y vienen todo el tiempo, y no es, pero ¿cómo así? Si estoy leyendo acá la fuente que Santander estuvo tal día en esta fecha, y ahora hay otra fuente que me indica que está en otro lugar atrás. Pero es por eso, porque la marcha es dinámica, ¿sí? Y por eso cuando incluso vamos a revisar las fuentes de que el 2 de julio sube París, trasmonta el páramo de Pisba, y cómo es que el 17, 16... ¿sí? Hasta ahora lo está haciendo Legión extranjera, bueno, más conocido como Legión británica, y es por eso, por las mismas dinámicas de la marcha de las tropas, ¿sí? Y entendiendo entonces esa marcha, podemos entender por qué el primer combate se da entre la vanguardia únicamente, ¿sí? y otro batallón realista, y el segundo combate ya va a ser entonces entre Tópaga y Gámeza. Esos son dos combates, y hablamos de combates porque no está todo el ejército, por eso se llaman combates. Y las batallas se considera que son batallas porque ya está la totalidad de las fuerzas, ahí es batalla. No por ello han habido otras discusiones que se dice que la batalla del Pantano de Vargas no fue batalla porque no hubo artillería, no estuvieron los obuses. Entonces, también se ha dicho que la batalla de Boyacá tampoco fue batalla, ¿sí? Que fue una escaramuza de 2 horas y media, sin mayor número de muertos, entonces tampoco es batalla. Pero entonces se ha tomado la decisión, o se ha concertado que entonces batalla termina siendo cuando está el grueso de los dos, está el ejército completo. Entonces, a pesar de que tenemos estos dos combates y estas dos batallas, estamos hablando de la guerra. Esto es guerra, estos no son unos episodios particulares de enfrentamientos bélicos y se acabó, sino que constantemente hay hostigamientos y hay escaramuzas, y especialmente entre las guerrillas, y entendamos las guerrillas de ese momento como aquella agrupación militar que no tenía instrucción militar, una disciplina militar como la tenía el resto del ejército, sino que eran empíricos, ¿sí? Y asimismo entonces su dinámica o sus movimientos eran particulares. Estaban todo el tiempo con un movimiento rastrero, su ataque era frente a frente, no había mayor táctica allí en su ataque. Entonces, si hablamos de campaña libertadora,
tenemos que pensar no solo en dos batallas y en dos combates, sino que debemos pensar en su conjunto como guerra y que esto era una constante de enfrentamientos. Todo el tiempo había enfrentamientos, habían capturados, habían fusilados. Y podría yo mencionarles una lista amplia, ¿sí?, de diferentes hechos que se daban, ¿sí?, por ejemplo, en la Ramada, después del combate de Tópaga y Gámeza, ¿sí?, con los 14 alanceados. Y así hay bastantes ejemplos. Entonces, ya teniendo como clara esta concepción de esta campaña libertadora, para nosotros poder llegar acá y poder entender qué fue lo que sucedió, ya después pasada la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio, Bolívar toma una maniobra en el que aparentemente retrocede, pero lo que hace es avanzar y tomarse Tunja. Cuando toma Tunja, el gobernador de ese momento, Juan Loño, este español, se reúne entonces con Barreiro, que estaba ubicado en Motavita. Motavita es un municipio actualmente muy cercano a Tunja, pero pues en ese momento era un caserío. Y cuando el ejército llega a Motavita, el ejército español, el ejército realista, se dice que todas las personas, los habitantes de allí, huyeron con sus gallinas, con sus reses, despavoridos. Entonces, claro, cuando llegan alrededor de 3.000 hombres, hambrientos, cansados, sin encontrar nada que comer, entonces ellos tienen que moverse rápidamente para donde sí hay provisiones, que es Santa Fe. Y no solo por ese motivo, sino que Barreiro todo el tiempo tenía que impedir la llegada del ejército al centro del poder, a Santa Fe. Y al reunirse entonces, y así se le facilitaría a Barreiro reunirse con el resto de las tropas y así poder defender al virrey, ¿sí?, y poder dar un posible enfrentamiento pues más equilibrado, porque se reuniría con las tropas que estaban en Santa Fe. Entonces ese era el afán de llegar a Santa Fe de este hombre. Cuenta, esto no está muy contado por los historiadores y hay razones para ello. Resulta que para nosotros hablar de los sectores sociales, y aquí hago un paréntesis, nos cuesta mucho hablar de las mujeres, de los negros, de los indios, de los espías, nos cuesta muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en nuestras fuentes primarias no aparecen. Tenemos algunas pistas, entonces nos quedamos con una fuente oral que se nos va entre los dedos. Pero bueno, yo yo de base soy licenciada en sociales y a mí esto me cuestiona mucho, me cuestiono entre licenciada en sociales y entre historiadora, porque entonces que sigo contando lo mismo porque la fuente no me dice más nada, ¿sí? Pero resulta que hay una fuente de 1886, si no estoy mal, de Elías Prieto Villate, bueno, es a finales del siglo XIX, que este hombre relata las memorias que recoge de su familia que participó en la campaña libertadora. Entonces es un articulito publicado en 1910 muy bonito, porque nos habla de ciertos personajes, y hay un hombre que se llama Julián Garzón, alias el Motoso Crespo, era un hombre muy conocido en Tunja, y cuando llega Bolívar se ofrece a tomar información de Barreiro, entonces decide comprar tabacos, aguardientes, dulces, le lleva a Barreiro y le comenta que Bolívar no se piensa mover de allí hasta que no lleguen los refuerzos del socorro, ¿sí? Y eso le permite a Barreiro con mayor tranquilidad moverse hacia Santa Fe, pero para moverse entonces no toma el camino real de Tunja a Santa Fe, sino toma una vía alterna que era un sendero entre Motavita, que se dirigía hacia Samacá, y de Samacá hacia Chiquinquirá. Entonces, al tomar esta ruta, es una ruta mucho más larga, y esa ruta entonces les va a llegar por detrás del Tobal. Esto se llama el Cerro del Tobal, este es el Cerro del Tobal, bastante amplio, que hay una discusión también en cuanto a la fragmentación del campo. Entonces, cuando Barreiro llega, baja por un camino, que es el camino que conduce a la Casa de Teja. A ver, ¿dónde es que está la Casa de Teja? Pero la Casa de Teja debe estar como por acá, y sigue bajando porque va a conducir esto
al puente del Camino Real en ese momento. Pero el Camino Real viene es por este lado. Entonces, por supuesto que ellos emprenden su marcha a las 3 de la mañana, mientras que los otros emprenden su marcha hasta las 11 de la mañana. En ese orden de ideas, entonces Barreiro llega muy temprano, descansa, se dice que estaban almorzando, que estaban descansando, y eso hace que los tomen por sorpresa. En esa época, pues, y actualmente todavía seguimos en estas épocas de agosto, en una niebla bien particular, pero más aún en esa época, que hay incluso un estudio ahí que habla pues de una niña, de una pequeña era de glaciación por estos lados y que atribuye a la explotación de los volcanes en Indonesia y en México, y por eso hay un fenómeno de invierno en la Nueva Granada. Entonces, viene Barreiro, se ubica por este lado, y viene Bolívar, las tropas de Bolívar, y se ubican rodeando el Cerro El Tobal. Resulta que rápidamente hay un grupo de observación en la parte de arriba, unas guerrillas, ¿sí? Y estas guerrillas van bajando y se dan cuenta acá que está la casa de Teja, que están molestando, entonces están hostigando como siempre, están fastidiando. Entonces ordenan, no, vaya, devuélvalos, ¿sí? Vaya, atáquelos, vaya, ahuyéntelos, que no nos molesten, ¿sí? Pero resulta que cuando se van hacia ahuyentarlos, se dan cuenta que las tropas están a la sombra del cerro, ¿sí? Cuando se dan cuenta que las tropas están a la sombra del cerro, el grueso del ejército, entonces cuando piensan devolverse hacia la casa de Teja, allí entonces es cuando los acribillan y ellos se ponen en la alerta y bajan por el camino y se ubican cerca del puente y pasan el puente, que es la vanguardia. Recordemos que la vanguardia siempre va a estar adelante de cualquiera de los dos ejércitos, y Barreiro con el grueso se queda arriba. O sea, yo esto tengo que contárselos para poder entender cómo es que estamos leyendo nosotros este campo de batalla, por qué nos concentramos acá. Entonces, una vez Jiménez, que es el comandante de la vanguardia realista española, se ubica allí, pues ¿qué hace Santander? Pues bajar también, porque él es la vanguardia, y aquí se enfrentan las vanguardias, ¿sí? Y arriba entonces queda el grueso tanto del ejército patriota como realista. Incluso aquí donde está el obelisco, ahí exactamente en un último estudio que se hizo con el PEN, con el Ministerio de Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección del Lugar, casualmente se compara con el levantamiento topográfico, cartográfico que se le hizo a la batalla para el centenario, para los 100 años. Y en este punto coincide la posición de Legión Británica, ¿sí? Que eran los extranjeros, que no solo son británicos, sino eran holandeses, franceses, alemanes, españoles, haitianos, y el batallón Rifles, que era un batallón de infantería. Entonces se ubican allí y esto hace que impida que baje el grueso del ejército. Resulta que esto es una miniatura, ¿sí? Estamos hablando de 1.600 hombres acá ubicados. Entonces, ¿qué hace Santander? Ordena ir a buscar, vadear el río, y ahí es donde se encuentran a una niña que se llama Estefanía Parra, y les indica un punto que se llama Bebedero, ¿sí? Orientado por un molino, por un antiguo molino hidráulico que actualmente está en las ruinas allí. Y entonces por allí pasa la vanguardia, parte de la vanguardia, suben por la caballería, por la loma de la caballería que viene estando como por acá, bajan y los atacan por retaguardia. Y es una forma de entender por qué lograron pues que Santander tuviera triunfo. Y arriba entonces, asimismo, Bolívar, que la piedra de Bolívar está como en un punto tal vez acá. Lo que pasa es que la vegetación ha cambiado absurdamente, porque en ese momento todo era ralo, todo era bajo, la vegetación era muy baja, entonces pues la vista era completamente diferente, ¿sí? Entonces ahí está la piedra de Bolívar como por estos lados, entonces donde indican que él tenía tanto visión del ataque de las vanguardias como de las retaguardias, y allí entonces es cuando empiezan a huir por este mismo camino. Huye Juan Loño, Juan Sebastián, el mismo Barreiro huye, que gracias a esa huida
y que logran llegar a Monpós y que en Turbaco se les toma cuenta de qué fue lo que pasó, ¿sí? O Arleta les dice, bueno, cuenten a ver, ¿por qué fue que perdieron? ¿Sí? Gracias a esas fuentes es que nosotros tenemos conocimiento de realmente de esta dinámica, porque el parte de batalla que redacta Subleda el otro día, pues no nos dice mucho, y siempre pues van a estar hablando pues a su favor. Entonces ya poder contrastar de un lado y del otro, pues ya podemos tener una lectura un poco más, medianamente más clara. Hubo una actividad con el ministerio que era minuto a minuto de la batalla de Boyacá. No, qué minuto ni qué minuto. No tenemos ni hora a hora, no sabemos realmente qué pasó. O sea, una batalla en ese momento no se relata de esa manera. El punto es que ya una vez nosotros, como con este contexto de qué es lo que pasó, cuál fue la dinámica, donde nos queda claro que el enfrentamiento, el mayor enfrentamiento es en esta zona, y que acá se enfrentaron fueron las vanguardias, que decimos que es una sola batalla, pero dos combates simultáneos, ¿sí? Ese hecho hace que incluso al día siguiente, el 8 de agosto, en Venta Quemada, primero se redacta el parte de batalla, haciendo el reconocimiento valeroso de los soldados, y para el 9 de agosto se habla bueno, que creo que no vamos a desaprovechar estas dos imágenes que yo puse acá, era como para mostrarles también acá lo del Cerro del Tobal, la posición de los ejércitos en la parte norte, en la parte sur. Y acá también los movimientos de entrada desde Motavita, primer combate, segundo combate, desde el Alto de San Lázaro, que era donde estaban observando el movimiento de los realistas. Bueno, y aquí la supuesta captura de Barreiro, decimos que supuesta pues porque no tenemos certeza de ello. Esta es una forma en que se da cuenta de la ubicación de la casa de teja y cómo el gran combate fue en la zona norte. Pero si yo les pregunto dígame en una imagen del campo de batalla de Boyacá, ustedes inmediatamente van a pensar es en el puente. Y no solo nosotros como comunidad, como sociedad, sino eso también es institucional. El Banco de la República, el Banco de la República el Banco de Bogotá, está en Holcim, está empresas transportadoras, bueno, el puente de Boyacá es el ícono, es el monumento ícono. Y hacia allá va la reflexión, cómo es que nosotros construimos esos imaginarios colectivos, a qué se debe, qué es lo que se está contando, y que incluso hacia allá era un poco como que va la dirección de esto, porque ¿qué está contando este lugar? ¿Cuál es el discurso? Los hechos, los silencios, los cambios, los símbolos, los modelos, los conceptos, ¿sí? Si tenemos un discurso, algo va a contar, ¿sí? Esto es un texto y nos cuenta algo. Ahora, ¿qué cuenta y qué deja de contar? ¿Sí? Y cómo eso que cuenta se mantiene en el tiempo, o se distorsiona, o es el mismo discurso pero con otros matices, o cuál es el lenguaje y el lenguaje a qué responde, ¿sí? Responde a un momento, a una época propia, responde a unos intereses particulares, ¿sí? Siempre esto nos está respondiendo algo. Entonces, claro, está lo simbólico, está el lenguaje, que es lo expresado, y nosotros, una cosa es lo que simboliza, y otra cosa es lo que leemos. Yo puedo hacer una lectura diferente al compañero, ¿sí? O a mi abuelo, ¿sí? Por generaciones, por experiencias, hacemos lecturas, interpretaciones diferentes. Pero como también dentro de ese discurso, dentro de ese texto y esa interpretación, ¿sí? Hay unos elementos claves a interpretar, ¿sí? Necesariamente. Y es donde se materializa y aparece el monumento.
y aquí incluso la infraestructura, la materialización de ese discurso, y que haría falta, y que lo que está invisible es qué es lo que hay detrás de ello, cuál es la intención de esto. Eso sí no puede ser visual. Si hay dos personajes destacables dentro del campo de batalla de Boyacá, es Bolívar y Santander, ¿sí? Y ese imaginario es bastante interesante porque si de pronto en un comienzo hubo un reconocimiento al hecho, un reconocimiento al hecho, ¿sí? Que fue la Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá desde allá pues viene, que actualmente está un poco como desvirtuada la entrega, que preferimos como no recibirla, pero desde allá viene, y que después en el Correo del Orinoco, no se ve pues, pero ahí está manifestando Simón Bolívar que las banderas y estandartes de aquellos batallones que participaron en la batalla de Boyacá, él no dice que en la batalla del puente de Boyacá, no, dice en la batalla de Boyacá, ¿sí? Lo del puente viene en el siglo XX, la batalla de Boyacá, ¿sí? Estas banderas y estandartes deben llevar esta alusión de participación, y es una forma de reconocer que sí fue un hecho contundente frente a la caída del régimen monárquico. Resulta que de ahí en adelante, bueno, para 1825 Santander también consideró que debía haber un monumento in situ para conmemorar el hecho que se había presentado en aquel lugar, pero esto no ocurrió. Para 1851, que casualmente coincide, esto es de Carmelo Fernández, ¿sí? Coincide con la imagen que tiene la programación del banco, y esta ilustración es de Carmelo Fernández y está acompañada, o podríamos estar acompañándola, con una descripción que hace Manuel Ancísar en la peregrinación al Alfa, y dice, habla de la casa de teja como monumento, dice que el puente ha desaparecido, este es el camino, el puente ha desaparecido, que hay un actual puente raso sin terminar, donde al parecer van a ir los nombres de los próceres, que actualmente este puente de Calicanto existe, pero no tiene ningunos nombres, que la vegetación es rala, es baja, y que hay un silencio absoluto, y que posiblemente la explicación a esto, él mismo lo dice, sean los conflictos partidistas del momento. Entonces, claro, ya estamos en mitad de siglo, están consolidándose pues el nacimiento de los partidos liberal y conservador, y efectivamente ahí para adelante no vamos a ver nada en este lugar. Y una de las explicaciones es esa, de cómo las guerras civiles, ¿sí? Y cómo este conflicto bipartidista está concentrado en ello, en ese proyecto de república que se está pensando uno y el otro bando, descuidando como estas formas de materializar o de reconocer, pues yo sé que es anacrónico decirlo, lugares de memoria, es anacrónico decirlo para mitad del siglo XIX, que hoy en día esto es un lugar de memoria. Entonces, vemos también cómo nos funciona esto como transformación del paisaje, pero resulta que a finales del siglo XIX se pensó, retomando pues la proposición de Santander de erigir un monumento, entonces se pensó en este plano que se perdió, pero que inicialmente se colocó la primera piedra y hubo una urna con algunas balas y uno que otros objetos pues que daban cuenta para conmemorar, para reconocer pues la participación de los héroes, y hubo la primera piedra. Eso fue en 1878, cuando estábamos nosotros pues organizados por estados soberanos en Estados Unidos de Colombia, como así nos llamábamos antes. Entonces el presidente de aquel momento del Estado Soberano de Boyacá era José Eusebio Tálora. Entonces él fue el que inauguró esa primera piedra en el 78, pero fue hasta el 81 que empezó a construirse.
pero también debido a situaciones tanto políticas como económicas, esto se abandonó y va a ser hasta 1996 cuando ya se da por terminado el nuevo monumento. El nuevo monumento que va a ser este obelisco. Esta es una ilustración que data de 1908 y da cuenta ya pues de este monumento. Esto, bueno, no es muy claro. Ese obelisco que les acabo de señalar está por este lado. Acá se supone que debería estar el puente Boyacá, pero no aparece. Esto es antes del centenario, pero podemos alcanzar a mirar acá una línea que es una carretera, y este es el puente de Calicanto, y esta carretera daba una vuelta, y resulta que es como una primera fragmentación del lugar, porque fragmentaciones va a tener muchas, pero ya hablaremos de la más cuestionada. Estas fotografías ya aparecen para el centenario, donde evidenciamos el monumento que es este obelisco, con los bustos en mármol de Santander, Bolívar, Sublet, es que no sé cuál fue el que quedó por fuera, si Anzoátegui o Sublet. Anzoátegui quedó por fuera, Sublet, y colocaron a Oliveri, que no entendimos por qué en ese momento, que no tenía tanta, bueno, era el edecán de Bolívar, pero pues no tenía algún mando importante para la campaña. De pronto yo creo que por la importancia que tuvieron la participación extranjera, cabe señalar que muchos de los que vinieron a ayudar al proyecto independentista ya habían tenido una vasta experiencia en las guerras napoleónicas, así que por ejemplo la legión británica con James Rooke, los mismos irlandeses, los polacos, bueno, vieron varias gente de que ya estaba curtida en esto de las batallas en el marco de las guerras napoleónicas, y creo que por eso tal vez se le erigió ese monumento a esta persona que fue uno de los edecanes del Libertador, y por la misma importancia que tuvieron digamos, la participación de estos digamos mercenarios o tropas extranjeras tropas extranjeras que pues vinieron a combatir al lado de las fuerzas republicanas. No lo había pensado, pero sí tiene todo el sentido. Claro está que después se van a reivindicar y después retiran estos bustos, los colocan alrededor de lo que se va a llamar luego parque, y agregan el de Sublet, que dice usted que me hace falta. Bueno, entonces para el centenario, por la Guardia Presidencial, se monta nuevamente el puente, que era inexistente para ese momento. Tenemos acá una fotografía donde ya está el puente y aparecen las autoridades civil, militar, eclesiástica. En esta oportunidad hay una misa campal, hay actas, hay ordenanzas. Entonces son como una forma de pensar de que el lugar por sí mismo tiene que cargarse no solo de lo material, sino también de esto protocolario, pues para darle mayor importancia, mayor realce al lugar. De las presencias, hubo ministros, cónsules en ese día. Se desarrolló, se recreó la batalla para ese día, como el mismo teatro de la guerra, aprovechándolo. Esto, bueno, no sé por qué no me salieron Esta foto ya viene después de la revista Cromos, ya una vez pasada la conmemoración. Esta fotografía es de Gumersindo Cuellar. Acá nos damos cuenta de esta carretera que bordea el obelisco. Esta es una escuelita que debido a una ordenanza en 1920 de crear escuelas bolivarianas, y así se llamaba, la escuela bolivariana. Y debido al montaje, pues a la construcción, está en construcción en estos momentos, esto es 1932, está en construcción esta escuela porque era un proyecto
bolivariano, y aquí entonces aparece la estatua de Bolívar, porque resulta que a Tunja también llegó una escultura, como había llegado a la Plaza de Bolívar en Bogotá, una escultura de Terani, donde Bolívar no está en pie, sino sobre un caballo. Entonces al llegar Bolívar a la Plaza de Tunja, entonces trasladan esta para el campo de batalla Boyacá, y esta la van a retirar luego cuando llega el gran monumento a la gloria de Bolívar, y esta actualmente está en el batallón de Tunja. Es interesante lo siguiente, que para nosotros, antes de seguir avanzando, para poder nosotros pensar el centenario, bueno, primero tenemos un hecho particular en un lugar donde se encadenó entonces asimismo un camino contundente a desligarnos del régimen monárquico, entre comillas, ¿no? Porque todavía 30 años después, mitad del siglo XIX, seguimos bajo instituciones monárquicas, ¿sí? Entonces los procesos son extremadamente lentos. Pero aún así se era consciente que teníamos nosotros que ir construyendo una identidad nacional, y queramos o no, como lo dice Jorge Orlando Melo, pues la identidad nacional en Hispanoamérica está basada en los procesos de independencia. Y en ese orden de ideas, para el centenario, para 1919, se replantea todo un proyecto de república, todo un proyecto político, donde ya no debía darse más esta contradicción o este apoyo unos santanderistas y otros bolivarianos. No, tenía que ser un conjunto y teníamos que reconciliarlos, además de reconciliarnos con la madre patria. Entonces era ahí como una contradicción, ¿sí? Porque entonces son los valores que heredamos, pero esos otros valores que tenemos nosotros también que construir. Entonces los que heredamos no teníamos problema, pero los que teníamos que construir, entonces allí es donde aparece un Bolívar y un Santander, y los vemos como héroes, próceres, padres de la patria, valerosos, fuertes, ¿sí? Honestos, los que mueren por la patria. Y entonces se empieza a creárseles o a adherírseles una lista de valores, ¿sí? Valores que deberíamos nosotros seguir el ejemplo como ciudadanos. Y digo nosotros pensando en ustedes los señores, porque las mujeres no cabíamos allí. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿sí? Entonces pensando en ese ciudadano, bueno, nosotros también teníamos que tener conocimiento porque éramos las mamás de los futuros ciudadanos. Pero entonces, si nosotros teníamos esos modelos a seguir, ¿sí? De ciudadanía, teníamos que reconciliarlos. Y asimismo, los partidos liberal y conservador también se tenían que conciliar, porque teníamos que consolidar una identidad nacional. Y hay algo bien particular allí que lo cita Sergio Mejía, historiador de la Universidad de los Andes, y el hombre plantea o ha venido investigando de la manera en que, por ejemplo, en los manuales de historia, como el tan conocido de Henao y Arrubla, ¿qué sucede allí? Que ellos no podían relatar, como un José Manuel Restrepo, un Grot, no podíamos, los ciudadanos, los chicos, los estudiantes, los jóvenes, no podían leerse en mamotretos. Entonces la historia no podía ser tan descriptiva y tan amplia y tan extensa. Y de esa manera, entonces, lo que se pretendió fue, bueno, ¿qué es lo más importante de estos hechos del proceso independentista? ¿Quiénes son los principales protagonistas? Porque ellos reconocían la participación de todos. O sea, es sentido común de que las guerras de independencia no lo hace uno y dos, ¿sí? Sino lo hace todo un colectivo, lo hace todo un ejército, y ese ejército tampoco puede solo. El ejército tiene que valerse de espías, ¿sí? El ejército tiene que valerse de personas que contribuyan con recursos, ¿sí? Con dineros. Entonces se vuelven todas unas redes para que esto funcione. Y en ese orden de cosas, a pesar de que los pedagogos de ese momento,
¿sí?, de hace 100 años reconocían la participación de todos, lo que se quería buscar es que lo que quería buscar era lo relevante, y por eso entonces aparece Bolívar y aparece Santander, y con estos valores bien particulares, que hoy en día los venimos discutiendo, porque es que, por ejemplo, en alguna oportunidad un señor decía, pero ¿cuál Bolívar? Si Bolívar tuvo miedo de transmontar el páramo de Pisba, si se iba a devolver, si no fuera por Fray Ignacio Mariño y Santander no hubiera subido, no hubiera avanzado, ¿sí? Era un cobarde. Sí, y se vale ser cobarde, se vale ser humano en la guerra, se vale tener miedo, se vale dudar. Esa es la lectura que es lo que se pretende dar ahora, ¿sí? No seguir enalteciéndolos, sino bajarlos, ¿sí? Y entender esa parte humana. Esa es una posible lectura. Otra posible lectura de esos colectivos es las heroínas. Cada vez van apareciendo una que otra, y está bien, ya no es solo la Pola, ya tenemos una Simona Maya, tenemos una Matilde Naray, bueno, tenemos otras mujeres que van apareciendo, ¿sí? ¿Por qué no pensamos en esas otras mujeres que no eran patriotas, que no ayudaban al ejército realista, que no entregaban sus hijos a Bolívar, al ejército patriota, sino todo lo contrario, los escondían por amor, porque no quería que murieran, porque no quería que fueran a la guerra? ¿No es válido también? ¿Sí? Que esa es la idea de esta nueva lectura y que debemos aprovechar como esta coyuntura bicentenaria, de que cómo podemos nosotros también comprender al otro y no tener una realidad tan absurda de oposición como la que vivimos hoy en día. Entonces tenemos que entender esas otras posiciones, esas otras realidades, entender que lo único que conocía esta otra mujer o este otro señor, ¿sí?, es el régimen monárquico, no conoce nada más, el cambio le da pavor. ¿Y qué tal que no funcione? Entonces, ¿cómo entender ese otro? ¿Sí? Y que lo vamos a ver reflejado en el campo de Boyacá. Es muy particular eso con un monumento que ya vamos a ver. Entonces, después cuando llega este Bolívar acá, al campo de batalla, se instala, pero luego, para bueno, esta foto viene después porque acá está el arco del triunfo, que está instalado en el 54, es instalado este. Pero a ver, ¿qué pasa? Que para 1900, esto sucede en el 30, se construye la escuela, llega Bolívar al campo de batalla de Boyacá, se está pensando en nuevas construcciones y para ello entonces, construcciones pensando tanto en los visitantes como en los turistas, y por ello entonces hay una renovación completa del campo de batalla. Y es en 1937 cuando se decide tomar leyes y ordenanzas para poder repensar el campo en memoria o en conmemoración de la muerte de Santander en 1940. Entonces se toman varias decisiones. Dentro de esas decisiones llega el von Miller, disculpe, pero es que imagínense esta fotografía, discúlpenme la calidad, pero esto se vuelve parque. Desde el 38 se empiezan a sembrar árboles, arbustos, y se empiezan a construir, se construye un casino, está en la escuela, se ubica el von Miller, que fue traído desde Alemania y que estuvo muchos años embodegado, porque cuando llegó, bueno, el objetivo de esto fue idea de Venezuela, de ubicarlo en el Istmo de Panamá para que representara al Libertador con las 5 repúblicas en el momento. Pero resulta que esto no se llevó a cabo y después entonces llega en la década del 30 para la conmemoración de la muerte de Bolívar, pero finalmente no fue colocado en la Plaza de la Independencia porque se consideraba que era anticuado, después se embodegó nuevamente, pero finalmente llegó acá al campo de batalla de Boyacá, y al llegar él, pues se retira el anterior Bolívar que vimos,
Y también en este momento llega Santander, y que Santander es ubicado al frente del puente, debido a que allí fue el enfrentamiento, pues ahí era el lugar de su combate. Y también llega entonces el nuevo modelo de puente, que es un modelo español. Estas son algunas imágenes que dan cuenta de que el campo de batalla se convierte en un parque histórico. Así era anteriormente. Este es el monumento. Algunas imágenes sobre la ubicación del monumento. Esta reja incluso del obelisco era traída de la plaza central de Tunja. Estaba allí y fue trasladada. Para mí, eso fue en 1940 en adelante, pues fue parque, tuvo la denominación de parque. Ya en el 54 llega el Arco del Triunfo en homenaje al himno nacional. Bueno, esto tiene unas particularidades que yo creo que ahorita vamos a verlo y seguramente ya lo arreglaron, pues. El campo de batalla de Boyacá de unos años acá se ha vuelto un lugar de atracción turística, especialmente en diciembre, lleno de luces. Y para poder iluminar este arco utilizan mangueras navideñas de luces, y para poder que se adhieran utilizaban alambre y puntillas. Entonces estaba todo empuntillado. Es una de las tantas cosas que pasaban en este lugar. Tiene varias placas ya caídas, muy deteriorado. Y este ya no tiene la llama. Esta era una llama eterna donde se había ordenado que se posaran 2 soldados las 24 horas cuidando la llama eterna de la libertad. Pero esta fue trasladada en 1969 cuando montan la plaza de armas. El campo de batalla de Boyacá ha tenido muchos bustos y muchas estatuas. Esta estatua, por ejemplo, la colocó la iglesia, que es de Fray Miguel Díaz, que era el capellán de la vanguardia que murió en la batalla de Boyacá. Entonces fue retirada en 1969 para el sesquicentenario, al igual que otros bustos. En el campo también estaba el busto de Pedro Pascasio, que después fue llevado a las piedras de Pedro Pascasio, bueno, así es llamado por la comunidad, pero normalmente se conoce como Piedras de Barreiro, que fue donde fue capturado Barreiro por este niño Pedro Pascasio, ¿sí? Entonces, ya después este busto fue removido y se colocó pues ya otro nuevo monumento. Estas son fotografías que dan cuenta de la transformación del lugar cuando están desmontando el monumento a la gloria de Bolívar, aunque comúnmente se conoce el monumento de Von Miller, pero uno dice no es de Von Miller, pues él lo hizo, pero se llama a la gloria de Bolívar. Estos eran uno de los bustos. Y ahora, y acá estamos viendo el obelisco, que también está siendo desmontado porque lo van a pasar a la zona norte como reconocimiento a que fue la zona de mayor enfrentamiento entre los dos ejércitos. Luego acá ya vemos el cambio, que esto es lo que se da en el sesquicentenario, las dos plazoletas, que pues es una crítica bastante fuerte con lo que hizo López Pumarejo debido pues a la cantidad de cemento, pues de reemplazar lo ornamental por algo urbanístico. Se le cambia también el pedestal a Santander, se remueve un poco más hacia atrás. El obelisco queda en la parte norte. Y no estoy viendo el ciclorama. Bueno, esto ya está en la parte norte, el ciclorama.
Resulta que este ciclorama, que para el caso de Gettysburg en el 2000, no recuerdo si fue en el 2003 o en el 2013, yo creo que fue en el 2013, donde fue demolido, porque se repensó el lugar y se quería nuevamente darle la originalidad al lugar, y por eso fue demolido. Entonces, este mismo está también en un campo de batalla en México y se ha utilizado como una estructura arquitectónica pedagógica donde se contara en los 360 grados la campaña libertadora. Esto fue un proyecto inicialmente de 19 lienzos, pero finalmente esto nunca se llevó a cabo. Entonces después Eduardo Santos hizo una especie como de gran tecnología para ese momento de unas filminas que funcionaron por unos años, y ya fue hasta 1999 donde se dio por terminada la pintura, el óleo que está dentro de esta circunferencia, como un elemento pedagógico. Perdón, ¿y ese óleo continúa todavía ya? Sí, actualmente cuenta pues como los 77 días. ¿Y ese óleo quién lo hizo, esa representación? ¿Quién se la...? No recuerdo ahorita el nombre del artista, es un artista boyacense. ¿Es una sola o son los 19, que siempre se hicieron los 19, o está representado No, sola? finalmente al que inicialmente habían contratado era nieto de José Acevedo y Gómez, y este se llamaba José Rodríguez Acevedo. Ah, claro, maestro Rodríguez Acevedo, sí. Sí, él era el que había estado contratado, después hubo pues como un desfinanciamiento y hasta que murió y no fue posible que llevara a cabo su trabajo. Entonces ya pues pasaron lo de las filminas, y ya después de las filminas ahí sí se llevó a cabo este óleo, donde creo que participaron varios artistas boyacenses, pero no recuerdo quién fue el director de la obra. ¿En la misma obra participaron varios artistas? Ah, sí, porque el artista que usted menciona es un artista boyacense, Acevedo. Sí, pero ese era como el primero que finalmente no llevó a cabo el proyecto. Es el último proyecto, no sé finalmente quién. Y acá, donde está actualmente el ciclorama, allí era donde estaba el von Miller, las imágenes que vimos anteriormente. No sé si ustedes recuerdan la primera imagen de Carmelo Fernández, que hay un par de hombres. Donde están los hombres es más o menos donde se ubica, y hay una piedra rocosa, y es donde actualmente hay este restaurante. Este restaurante también llega con el abanico, con el corbatín que llaman, con todos los cambios que hubo en 1969 para el sesquicentenario. Entonces llega este restaurante, se demuelen los demás, se demuele el casino, hay bastantes cambios. Y incluso se crea un kiosco de información, que actualmente no es un kiosco de información, sino es una cafetería, ¿sí? Pero bueno, pusieron una casetica al lado que ya se llama puesto de información. Luego llegan las 123 banderas de los municipios, y esto, acá están las piedras de Barreiro, y acá se construyó este monumento de Pedro Pascasio y el Negro José. Se supone que Pedro Pascasio era el que tenía la lanza y Negro José tenía el rifle. Y no sabemos a quién le apunta. O sea, es un monumento muy particular. Entonces, bueno, acá lo importante es como lo que viene después de haber visto estas imágenes. Pero uno dice, ¿aquí a quién le apunta? Y hay una particularidad con el Negro José que yo no sé hasta dónde sea válida, que ahí podríamos entrar en discusiones, y resulta que para el centenario, en el afán pues de poder consolidar un proyecto de república y de ciudadanía, entonces van apareciendo concursos, ¿sí? Concursos a producciones historiográficas, y está el álbum de Boyacá, se llama así, de Cayo Leonidas Peñuela, que era un sacerdote que se dice que se dedicó pues a recorrer todos los municipios por donde pasó el Ejército Libertador, que es también otra discusión, por donde pasó el Ejército Libertador,
Y entonces él fue recogiendo historia oral, y con la historia oral es que él recreó varios momentos de la campaña, y dentro de ellos pues está el Negro José. El Negro José solo aparece en ese texto y es una forma de dar cuenta de la participación de los negros dentro de la campaña. Este es el llamado Von Miller, que se llama realmente A la Gloria de Bolívar. Aquí está ubicado actualmente, y desde acá, esta es la Loma de Caballería, donde se dice que fue donde bajó la vanguardia de Santander para atacar por detrás a la realista. Yo no sé si seguirá así, yo me imagino que por cuestiones de conmemoración del bicentenario, esto debieron haberlo lavado, me imagino yo, porque el presidente estuvo hace unos días por allá. Entonces, en términos generales, es como unas imágenes, ¿sí?, nos cuentan sobre un acontecimiento coyuntural en nuestra historia. Y la pregunta podría ser, que también hago un paréntesis aquí, es importante aclararlo, porque en un foro de educación regional en Boyacá, una profesora me decía, ¿qué? ¿Cuál independencia? ¿No mira las condiciones en las que nos encontramos? ¿No ha visto los noticieros? No, espera un momentico. Cuando nosotros hablamos de bicentenario, es de la independencia de esos hace 200 años, porque eran las necesidades de ese momento. Que nosotros actualmente tengamos otras necesidades y tengamos que buscar otras independencias actuales, eso es otra cosa. Pero no podemos revolver una cosa con la otra. Estamos en un hito fundacional como república, y desde allí nos paramos y pensamos, ¿sí? Que cómo lo proyectamos, eso es otra cosa. Y hacia allá se iría la pregunta. Si inicialmente pensábamos que este hito fundacional, que esta independencia, que esta autonomía política, cultural, económica, nos proyectaría a un progreso, también definamos progreso, nos llevaría a una república. ¿Qué esperamos al pensar en este proceso de independencia? ¿Nos puede dar algunas luces para pensarnos actualmente? O sea, ¿sí podría ese hito fundacional permitirnos reflexionar frente al presente cuando ese hito fundacional está con una lectura un poco desvirtuada de lo que estamos diciendo del puente, ¿sí? De cómo el puente sí es importante, pero partamos de que no es el puente, y no puede ser el puente, por supuesto, ¿sí? Pero ¿por qué no recrearlo más cercano? ¿Por qué no pensar en un monumento que realmente nos represente a todos? ¿O es que alguno de nosotros nos estamos identificando, no sé a qué nivel, con los líderes políticos que tenemos en este momento? Señor. Sí, hoy también se nos ha dado un poco el panorama, se ha corrido el telón conciencialmente. Ayer en el Club de Crónica del Banco de la República analizábamos una crónica de Villescas sobre Firmes Cachirí y sobre el mito que había de que en una piedra que existe en el municipio de Cachirí se paró Custodio García Rovira y dijo: Firmes Cachirí. En el año 2015 un grupo de historiadores, entre ellos Armando Hernández Garnica, Martínez Garnica, fueron allá. Un documento, no, aquí no existió eso, aquí no fue la batalla, no fue el enfrentamiento de la cual salieron corriendo a las tropas, sino eso fue el boquerón que queda más abajo. Pero se montó eso y todo porque un profesor de apellido Quijano dijo a los estudiantes: aquí fue Firmes Cachirí, que es la historia. Hoy me aparece la reflexión: el puente de Boyacá. ¿Quién se inventó el cuento del puente de Boyacá? Habría que también hacer el registro, que dijo: aquí fue, y no fue, estaba construido, no estaba construido, porque es que este bicentenario ha servido
como para que los historiadores, nuestros historiadores, los que están revolcando la historia, como que nos aclaren y nos despejen muchas cosas. Pienta, estamos en Santander interesados en impulsar lo que pasó en la batalla de Pienta y cómo fue fundamental frente al proceso que se dio allá en Boyacá. Pero más adelante de Pienta hay un elemento que es más al fondo de Pienta. En Pienta combatieron fueron las mujeres. Ojo con eso. No en Pienta porque los hombres y los varones se habían ido a reforzar a Bolívar. Y lo que quedaron fue las mujeres que con piedras, con aceite caliente, con machetes, con palo, enfrentaron a las tropas realistas de Lucas. ¿Sí? Y hoy estamos reivindicando a Pienta porque es que Pienta sí jugó un papel, queramos o no, pero bueno. A mí me parece que esto es bueno, ir despejando estos mitos, ¿sí? Yo en los años 60, yo recuerdo la historia de Pascasio, y la historia que yo recuerdo que me contaron en el colegio, en la escuela, era que Pascasio había encontrado bajo el puente a Boyacá a Barra y lo había sacado con una lanza. Así me aprendí la historia, que eso no fue, creo. Entonces, me parece que es importante lo de hoy. Es decir, nos corre el telón de esa historia que nos ha venido tapando y de esa historia que nos está desmitificando hechos que dábamos por sentados y por reales. Gracias. Sí, hay una sensación que yo también tengo de manera personal porque yo trabajo con un proyecto, se llama Proyecto Ruta del Bicentenario desde la UPTC, y son estos proyectos de extensión que buscan que la academia no se cierre en sí misma, sino que tenga una proyección hacia la comunidad, o sea, que estas reflexiones no se queden entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que manejar un lenguaje pues muy ligero, que esto lo entienda mi abuela, que lo entienda la señora de los tintos, que lo entienda la gente del común, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas a veces uno escucha unas cosas que a veces entre académicos uno dice, venga, sí, es verdad que el proceso de independencia tenemos que pensarlo, tenemos que apropiarlo, porque es que si yo no me apropio de esto, no voy a reconocerlo, y al no reconocerlo, pues no hay respeto, no hay identidad, no somos país en ese sentido, porque no tenemos la claridad de dónde venimos, pero que lo tengamos con seriedad. Un profesor me decía, no, Ángela, es que me dijeron, me contaron, es un artículo de un chico de la Javeriana, me contaron que este chico me contó que encontró el dato de un niño de 5 años que le solicitó a Bolívar que le permitiera ser parte de las tropas. Y yo, venga, a ver, cojamos esto con pinzas, esto es de sentido común, es verdad que queremos decir que todos participaron, ¿sí? Pero un niño de 5 años, ¿qué conciencia puede tener? Claro, no podemos comparar un niño de 5 años actualmente con un niño de 5 años hace 200 años, ni siquiera podemos comparar un niño de 5 años del campo a uno que vive en la ciudad. En el campo se siente muy machito porque está llevando el asadón detrás del papá y se siente grande. El niño de 5 años en la ciudad se siente todavía un bebé. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en un niño de 5 años hace 200 años y que le está pidiendo eso a Bolívar? O sea, eso no tiene sentido. 1, 2. ¿Es en serio que eso lo queremos contar? Luego no acabamos de salir, entre comillas, de un conflicto armado con una crítica súper fuerte en cuanto al reclutamiento infantil. O sea, cuidado con lo que estamos diciendo, porque a veces en el afán de vanagloriar, ¿sí? En el afán de querer pensar de que todos participamos y que muchos estuvimos de acuerdo, entonces metemos todo, o sea, todo se vale, 1. O 2, cuando de verdad empezamos a sacar elementos importantes. Por ejemplo, en Boyacá ha habido una discusión ardua en cuanto a la ruta libertadora. Que no pasó, que sí pasó Bolívar, que no importa, o sea, no pensemos si pasó o no pasó Bolívar, la cosa va más allá de eso. Está el caso de Sotaquira, que es un pueblo muy cercano a Tunja, que por allá no pasó Bolívar, pero contribuyó con alrededor de 200 caballos en el pantano de Vargas. Entonces son otras formas de contribuir a una causa, ¿sí? Entonces esto sí tiene que llevarnos tanto a esa reflexión de los mitos, ¿será cierto, no será así? Venga, tratemos de ser un poco más serios, y también tratemos de ser más críticos, ¿sí? Frente a lo que contamos. No sé, yo le preguntaba hace un momento a Carolina cómo se iba el Bicentenario en Santander. Pues yo de Boyacá, trabajando con el proyecto Ruta, o sea, pues yo me la paso en todos los eventos protocolarios, pues yo tengo eso hasta acá, ¿sí? Y incluso tenemos una
una exposición para todos los colegios contando lo que pasó de otras formas. Entonces yo estoy saturada del Bicentenario, pero yo no sé cómo se está contando afuera, cómo se percibe eso. Hay algo que quería comentar. Señor. El señor decía de los monumentos, en el caso de lo de Cachirí. Esa reelaboración de la historia a partir de los monumentos es muy antigua. Y siempre la historia va a estar sujeta a quien la cuente. Obviamente, la historia siempre la van a escribir los vencedores. Los vencidos nunca van a tener un chance en eso. Y eso siempre se ha visto, desde la última guerra mundial. Los que perdieron, independientemente de lo que pasó, pues no han tenido esa posición. Siempre se ha contado desde los vencedores. Los monumentos siempre son muy importantes porque es de una u otra manera como se ha construido la nación. Pero el sitio como monumento no nos habla de nuestra identidad nacional más que el fin inicial de los valores de los próceres que debemos seguir como ciudadanos ideales. Y estoy casi que segura que hoy en día predominan las historias, la historia de la subalternidad, la reescritura de la historia, las microhistorias. Yo sí creo que estamos en una dinámica de que ya esto ya no nos lo van a seguir escribiendo de esta manera, sino que o sea, tú me lo acabas de decir, se está pensando Antonia Santos de una manera diferente. No siempre va a ser como nos lo imaginamos, que va a quedar así, congelado en el tiempo, lo que queremos representar con ese monumento y lo que queremos contar en ese acontecimiento histórico. Entonces yo lo veo más bien como un mapa conceptual que nos hacemos nosotros en nuestra mente para poder entender no solamente el pasado, sino lo que estamos viviendo en este momento. Veo que juega un papel muy importante el arte y la pedagogía. Además está unido a la tradición y la memoria, lo que hace que siempre estemos buscando esa identidad nacional. Y creo que es importante también verlo desde diferentes puntos de vista. Para mí es bastante pertinente verlo desde el nomadismo, que fue con lo primero que yo empecé a dar mi comentario. Entonces quería preguntarte eso. En cuanto a tradición y cultura, ¿existe realmente, se podría hablar de un nomadismo patrimonial? En la medida en que lo que estudiamos nosotros somos a nosotros mismos, o sea, la sociedad, de cómo nos conducimos, y no hay nada más complejo que esto, por eso es tan abierta la discusión. No es como de pronto, no sé, las ciencias exactas, sino que esto tiene, en la medida en que es tan complejo, está lleno de matices, pero son esos matices los que nos permiten entender las dinámicas, y nos gusten o no, esas son las que se dan, son esos movimientos que permiten entender por qué deja de ser estático según una época, o se vuelve estático, ¿sí? Todo tiene una explicación, si está quieto o se mueve, ¿sí? Y esa explicación es lo que nos permite entender, nos permite comprender el proceso para yo después sí tomar una posición y decir hacia dónde debería estar dirigido esto, hacia dónde debería moverse, ¿sí? O hacia dónde debería entonces aquietarse. Finalmente, la memoria es un afán. La memoria aparece porque tenemos solo restos. Es como el hambre aparece es porque no hay comida, ahí es donde aparece el hambre. Entonces la memoria aparece porque esto se nos puede desaparecer, y por eso necesitamos de memoria, porque la memoria es la que va a permitir el reconocimiento, ¿sí? Y eso es completamente válido, y por eso entonces se vuelve un valor patrimonial, ¿sí? Y un interés que debe ser de todos. Lo que nos preocupa a nosotros, ¿sí? Es pensar cómo se está leyendo esto,
¿Sí? ¿Qué es lo que nos está, por ejemplo, en este caso particular, este lugar, qué me dice? Si está completamente ya fragmentado. Claro, ha estado fragmentado desde que les dije, desde el 1932 ya teníamos nosotros una carretera que prácticamente es esta, ¿sí? Pero tenemos por este lado una carretera que es la carretera de Samacá. Pero además de eso tenemos esta y ahora es doble calzada, la 4G, que nos mandó este muro altísimo y ahora sí quedó sin conexión, o sea, quedó completamente dividido el lugar, el sitio histórico quedó completamente dividido, no hay ni siquiera un puente peatonal para, bueno, uno de visitante o de turista casualmente, bueno, no soy turista, soy visitante, casualmente uno va, pero se deja de pensar en la comunidad, por ejemplo. Entonces son muchos elementos que uno dice, ¿cuál es el sentimiento que me está arrojando la memoria? Porque para que haya memoria y haya reconocimiento, para que sea un lugar de memoria, debe emanarme un sentimiento. ¿Cuál es ese el sentimiento que me emana? ¿No me gusta? ¿Desilusión? ¿Inconformidad? O espere. No, es que mi lectura puede no ser tan positiva, pero puede ser crítica y puede ser revalorada, ¿sí? Entonces es cuestión como de la perspectiva para yo poder crear ese sentimiento. Y que eso es lo que nos preocupa hoy en día. El sentimiento que tienen nuestros chicos, ¿sí? Los estudiantes, los jóvenes, frente a esto. Ese es ¿y cuál es el imaginario? El imaginario de hoy en día de que nos salen de independencia son dos nombres, Bolívar y Santander. El ejercicio del día de mañana es que en 15, 20 años no sea más Bolívar y Santander, que sea Bolívar, Santander, las Juanas, ¿sí? Los negros, pues, los negros, los indios, yo sé que actualmente pues no es un término utilizado, pero para la época así son denominados. Es el reconocimiento de los otros, de los campesinos, y lo que yo decía al comienzo, hasta el reconocimiento del que tuvo una posición contraria. Es que hacia allá tiene que apuntar el bicentenario, la conmemoración. Esto es una conmemoración, una celebración. La conmemoración, a pesar que se volvió mercadotecnia, y en mi caso Boyacá, el gobernador lo volvió como escenario de propaganda y de entregar obras. Con o sin bicentenario, debería estar entregando obras. Que el bicentenario no fuese un motivo para eso, para una infraestructura, para una materialización, ¿sí?, de bienes y servicios. El bicentenario es una reflexión de identidad nacional. Eso debe ser el bicentenario. Es un escenario para saber, para repensar, bueno, quiénes somos, quiénes hemos sido, no para criticar esto, no, es para leerlo y poder pensar qué hace falta, ¿sí? Hacia dónde le apuntamos para ese sentimiento que digo. Bueno, profesora Ángela, muchísimas gracias nuevamente. Creo que la reflexión que nos propones al final y pues que el público también alimenta es algo que justamente es eso, que debe seguir en construcción. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que pues podamos seguir pensando, que esa es la misión.